Nos da muchísimo gusto que esté con nosotros el doctor José Gómez del Campo Estrada. El doctor José Gómez del Campo Estrada obtuvo los grados de licenciatura, maestría y doctorado en Psicología Clínica por la Universidad Iberoamericana y tiene un posgrado en orientación autodirectiva. Trabajó durante 34 años como académico de tiempo completo en el sistema educativo de la Ibero, en donde fue director de los departamentos de Psicología del plantel Santa Fe y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, en Guadalajara, Jalisco. Actualmente es profesor emérito, académico emérito de la Universidad Iberoamericana. Es coeditor, traductor y autor de varios libros, entre ellos un manual de intervención en crisis. Es el editor general de la revista Prometeo, es el miembro del comité directivo de ADEUM y del INID. También, los que trabajamos en psicología social comunitaria, sabemos que la obra del doctor Gómez del Campo para nosotros ha sido muy importante y un marco de referencia muy valioso para poder hacer intervención en la comunidad. Vamos a darle un fuerte aplauso al doctor José Gómez del Campo, que nos acompaña. Muchas gracias, doctor. Y también nos acompaña en la mesa como cofacilitadora de esta sesión la maestra Daniela Sánchez Brigada, quien es maestra en Desarrollo Humano y es jefa del Departamento de Evaluación del Centro de Desarrollo de la Comunidad, colaboradora cercana del doctor José Gómez del Campo. Gracias, maestra Daniela, por estar con nosotros esta tarde. Y bien, sin más preámbulos, vamos a cederle la palabra al doctor José Gómez del Campo para que presente esta importantísima ponencia, charla acerca de intervención en crisis. Gracias, doctor. Más bien una conversación hasta donde sea posible, ¿verdad?, en un auditorio. Habrá un momento en que pidamos participación de ustedes también. La idea de esta presentación pues es un poco compartir nuestra experiencia en el acompañamiento en crisis, ¿verdad? Yo he tenido el privilegio de participar en muchos programas de este tipo desde el 72, que empezamos en Guadalajara entrenando un grupo de taxistas, después un grupo de radiopatrullas, de ahí nos fuimos a trabajar con socorristas de la Cruz Roja, en salas de velación, en salas de terapia intensiva en hospitales y finalmente ya aquí en México tuve la oportunidad de aplicarlo con ajustadores de seguros, ¿no? Y ahora pues con lo que estamos viviendo como consecuencia de los sismos de septiembre, pues se revive el interés en todo este enfoque. Y pues ojalá que en este rato que vamos a pasar juntos encuentren ustedes algo que les sirva para acompañarse a sí mismos y para acompañar a otros en este proceso que estamos viviendo, ¿no? Por favor, aquí Dani y yo vamos a compartir la presentación, entonces va a ser también como conversación entre nosotros. Aquí tienen en primer lugar una diapositiva que muestra las etapas del desastre. Está en inglés, pero ahí vamos traduciendo, ¿verdad? Hay una etapa del predesastre en la que hay una advertencia, supuestamente. Está la amenaza, la advertencia, y el impacto es el momento en el que ocurre el evento, ¿no? Si estuviéramos hablando de un huracán, la amenaza y la advertencia duran mucho más que en el caso de un sismo, ¿verdad? Que tenemos 60 segundos si es que la alarma suena bien para ver qué hacemos. En cambio, en un desastre como es un huracán, pues sí hay tiempo de prepararse, sí hay tiempo de irse a algún albergue seguro, etcétera. Es diferente, ¿no? Y bueno, a partir del impacto empieza lo que se le conoce como la etapa heroica, ¿no? La gente se vuelca hacia los demás y trata de responder con lo que tiene, trata de compartir
lo que puede para alivianar un poco el dolor de los demás y simplemente para estar presente, para acompañar. Probablemente ustedes, algunos, estuvieron ahí y estuvieron ayudando, cada quien como pudo. En el internet íbamos viendo imágenes, por ejemplo, si recuerdan la de una señora que está sentada en un camellón y junto a ella dice acompañamiento emocional, una cartulina escrita a mano y tenía a un niño junto a ella. Otra señora que está con un aparato para dar masaje y está ahí ayudando a los que ayudan, ¿no? Otros acompañando, llevando alimentos, etcétera. En fin, hay una etapa, esa etapa heroica, como les digo, se vuelca la gente hacia los demás, etcétera. Pero ¿qué va pasando? Que pasa el tiempo y esos héroes se empiezan a cansar, ¿verdad? Como no tenemos esa costumbre de dar contención a los que ayudan y los mismos que ayudan no se sienten como con la necesidad de ser contenidos, pues llega el clímax de la etapa heroica y empieza el desplome, ¿no? Y el desplome, como lo pueden ver ahí en la gráfica, va pasando de una cohesión comunitaria a una desilusión hasta tocar fondo. Parte de esta etapa de la desilusión son las cosas que empezamos a ver ahora mucho más porque tenemos las redes que antes no existían, en donde te enteras de cosas, algunas que no son verdad, otras que sí lo son, pero que desorientan mucho también a la persona en cuanto a qué de todo eso es verdadero, pero sí tiene ese impacto de ir bajando el interés para compartir y como la duda de qué estará pasando con lo que yo estoy dando, ¿no? Y más se aparecen imágenes como en tal lado están desviando los camiones y se los está llevando quién sabe quién, y en fin, entonces todo eso va llevando a ese fondo de desilusión, ¿verdad? Y a partir de ahí empieza ya un proceso más realista en el que se recupera parte de la energía de la etapa heroica, aunque ya no llega a ser de la misma intensidad, puede ser un poco más sostenida, ¿verdad? Como algo que se manifieste a plazo más largo. Entonces, bueno, la etapa de reconstrucción no es tan corta como nos la plantean y mucho más si tenemos una ambición de reconstruir más allá de lo material, ¿verdad? Puede llevar hasta 3 años o incluso más, sobre todo si planteamos un plan integral de reconstrucción. ¿Podríamos ver la siguiente, por favor? Aquí tienen los caracteres chinos que se utilizan para describir la palabra crisis. Como ven, son 2, son peligro y oportunidad. Nosotros nada más tenemos una palabra, crisis. Entonces, hay que ser conscientes de que una crisis nos abre también para una oportunidad, ¿verdad? Y de hecho, parte de la consecuencia que tiene una crisis que afecta a una población, pues es eso, que también nos da la oportunidad como sociedad, ¿no? Y esta es una de las preguntas que nos tendríamos que hacer, ¿sí? Como si te dijeran, tienes la oportunidad, otra vez, no te tocó en esta vuelta, sigues vivo, ¿qué quieres hacer con tu vida de aquí en adelante? Es como ese chance de resignificar, revisar mi proyecto de vida, el ver si hay escombros que tengo que quitar de mi vida, o sea, dejar que esa sacudida externa también se convierta en una sacudida interna, ¿verdad? Que dejes que tu mundo se mueva y que te plantees estas preguntas, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Todo lo que tiene que ver con las grandes preguntas de la vida, ¿no? Entonces, bueno, nunca perdamos de vista esa parte de la oportunidad que representa la crisis, ¿no? La siguiente.
Y en esta parte, en otros grupos que hemos estado compartiendo esta presentación, una de las preocupaciones es, como sociedad nos vamos a quedar en la oportunidad o en la crisis, ¿no? O sea, que al parecer algunos nos decían por mi casa, o sea, por Iztapalapa, por Nesa, vuelven a robar con metralletas y cosas así. Entonces, también aquí la apuesta es si a nivel social o comunitario lo vamos a tomar como oportunidad, ya que vimos nuestra capacidad de organizarnos, ¿no? Sin necesitar al gobierno, que es algo bastante mencionado. Los primeros en actuar fueron la sociedad civil. Entonces, esta reflexión también está a nivel comunitario y social, si nos vamos a quedar en la crisis o si vamos a armar estrategias, que también es un poco más la invitación, comunitarias donde podamos acompañar a las personas afectadas por un largo plazo. Como lo mencionaba Pepe en la primera lámina, se espera que de 1 a 3 años se lleve toda la etapa de reconstrucción. Entonces son comunidades que están sufriendo varios duelos, no nada más la casa, no nada más a lo mejor los familiares. Entonces poder armar una estrategia en donde podamos intervenir a largo plazo y acompañar en toda esta etapa, no solo en el momento de lo más álgido de la crisis. La siguiente, por favor. Bueno, así en resumen, ¿qué necesita una persona que se encuentra en crisis? Sentirse acompañado, sentirse querido, sentirse cobijado, sentirse cerca de los seres queridos. Fíjense, yo creo que todo el mundo ha escuchado la consigna que nos dan de que no te muevas, si estás bien, quédate donde estás. ¿Y qué fue lo primero que hizo la gente? Ir a buscar a sus hijos, ir y atascar las calles de carro, de gente, etcétera, y bueno, pues se añaden más problemas de los que se pueden resolver, y también ahí está, como por un lado, la necesidad de estar cerca de los nuestros, ¿no? Y por otro, pues esa como desconfianza en que los demás no los van a cuidar. Si ya sé que mi niña o mi niño están en el colegio y ya sé que están bien, ¿por qué no confiar en la misma institución para que me los cuide ahí hasta que sea ya oportuno ir por ellos, ¿verdad? Esto nada más lo comento como parte de todo lo que se hace de énfasis en la prevención. A veces se nos olvida a la hora de la hora porque no tenemos estos hábitos. Los hábitos se crean con repetición y nosotros no tenemos suficientes repeticiones como para crear estos hábitos. Curiosamente, con los niños con los que sí vivieron ya desde sus primeros años escolares esta continuidad en los simulacros, etcétera, ellos sí supieron reaccionar, sí supieron qué hacer y no se apanicaron, ¿verdad? Entra la emoción de pánico cuando el adulto se las induce muchas veces, ¿no? Claro, no todos los niños tienen esta competencia porque no en todas las escuelas se hace todo ese proceso para la creación de un hábito. En los adultos sabemos perfecto lo difícil que es dejar hábitos viejos y crear nuevos, ¿no? Entonces, de ahí viene toda esa respuesta aparentemente caótica, ¿no? Pero bueno, esto es una necesidad que ahí está presente, la búsqueda del afecto, de la cercanía, el cobijo, etcétera. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué esperamos en el acompañamiento en crisis? Favorecer la expresión de los sentimientos y experiencias internas. Aquí es importante distinguir que, bueno, esos 3 días críticos ya pasaron, pero hay gente que no ha tenido un espacio para hablar de cómo le fue en la crisis, ¿no? Nosotros en los talleres que hemos estado dando, hay personas que todavía lo traen como muy guardado y en ese momento se dan cuenta. Entonces es importante dar el espacio o cada uno buscar el espacio para narrar la experiencia como la vivió. Lo que encontramos es que gran parte del temor no son
no sé, 10, 20 segundos que duró el sismo, sino las fantasías que esto provocó. Y si hubiera pasado, y si hubiera estado ahí, me salvé de milagro, ¿qué hubiera pasado con mi familiar? Sí, bla, bla, bla. Entonces, hay que darse el tiempo para expresar hasta donde la persona necesite. O sea, cuando estamos acompañando es importante no, de hecho lo vamos a ver más adelante, cómo hacerle del investigador para regresarlo a la realidad, sino el primer momento es que exprese todos esos temores que mucho tienen que ver con las fantasías de qué hubiera pasado si, ¿no? La otra parte es la elaboración del duelo por las pérdidas que hayan tenido, que bueno, en los casos más extremos fue casa y familiares, pero también encontramos que hay una pérdida como del estado de seguridad con el que veníamos viviendo, ¿no? A partir de este sismo, algunos de nosotros nos damos cuenta que somos mucho más vulnerables de lo que pensábamos, y entonces ahí también hay una pérdida momentánea de la estabilidad o de la seguridad que habíamos construido. Entonces también hay que dar el espacio para hablar de eso y no, por ejemplo, no consolar con, bueno, pero no perdiste tu casa, no, o sea, hay que dar el chance a que las personas manifiesten estos sentimientos. Sí, y que los manifiesten con toda la intensidad que los experimentan, ¿verdad? Como vemos, el modelaje social tiende, cuando vemos una persona con emociones muy fuertes, la reacción es cálmate, contrólate, cuidado. Y no, lo que necesita la persona es desahogarse como lo necesite hacer, siempre y cuando no ponga en peligro su propia vida y la de los demás, ¿verdad? Pero dentro de esos límites se vale cualquier cosa y se vale cualquier expresión verbal o física que la persona necesite. Yo creo que en ese momento, y que generalmente sí es como decía Dani, los primeros días, pero también la gente que se queda atorada en un momento dado necesita salir tal vez con una expresión muy fuerte de los sentimientos y hay que simplemente acompañar, contener, estar presente, ¿verdad? No tenerle miedo a la explosión de la persona, ¿no? Para no caer pues en esas respuestas tradicionales que más bien vuelven a bloquear a la persona, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, aquí nada más recordar que algunas personas ya cuando se encuentran en la crisis como tal, puede ser que se les dispare una crisis previa y entonces, o también una pérdida extrema, como sería la muerte de un ser querido, y entonces entran ya también paralelamente en la elaboración del duelo. Y ahí también el acompañante tiene que saber si ya el proceso va a continuar más hacia un trabajo de duelo que hacia una respuesta inmediata a una crisis, ¿no? Aquí ya se daría lo que se le llama acompañamiento de segundo orden y a partir de 10 semanas, que es más o menos lo que la mayoría de los teóricos dicen que puede durar un acompañamiento de terapia breve para crisis, ya se consideraría un proceso más crónico, ¿verdad? Y que puede durar pues lo que necesite cada persona para elaborar sus propios duelos, ¿no? Entonces ya ahí tienen ustedes las etapas. También ayuda mucho el identificar si la persona está, sobre todo cuando está en negación. Ahí es importante poder respetar la negación y entender que también esa es una reacción de defensa para poder después enfrentar los hechos con más serenidad, ¿verdad? Aquí a mí me gusta poner un ejemplo de una persona que acompañábamos en el hospital de Joco. Teníamos un programa de intervención en crisis, teníamos que darle la noticia a una mujer que su hijo había muerto en un accidente de motocicleta y la señora se enojó terriblemente y dijo que qué mal gusto teníamos al decirle eso porque su hijo estaba en Canadá. Entonces su hijo estuvo en Canadá como por 6 meses, o sea, no pudo simple y sencillamente enfrentar la noticia y llegó a
a esa negación que fue la manera como ella pudo fortalecerse para eventualmente enfrentar esa realidad, ¿no? Vemos la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué va a facilitar que la persona pueda elaborar el duelo? Primero es como retirarse a la calma, lo que mencionábamos, un espacio donde pueda procesar esta parte, lo que sea que haya perdido, y entonces iba a poder enfrentar la situación, pero ya en un espacio como más privado, ¿no? En ese momento es imposible que la persona lo pueda ir elaborando. Ya que está esta retirada y que puede irlo enfrentando, algo que ayuda mucho es, bueno, ahora cómo lo voy a integrar de una forma en que yo pueda seguir viviendo dignamente, ¿no? O sea, como un poco encontrarle el sentido a esta pérdida y que no le quite el sentido a mi vida o que yo pueda restablecer mi rutina junto con esta pérdida, integrarla. Y entonces, también algo que vemos que puede ayudar en cualquiera de los momentos del duelo es esta parte de intensificar la espiritualidad, que yo creo que a muchos de nosotros nos pasó, hemos escuchado a muchas personas, yo incluso en un grupo y en unos videos veía gente rezando, ¿no? Como apegarse a esta parte espiritual, más allá de darle un sentido a mi vida, como lo que decía Pepe, ¿para qué esto? ¿Por qué pasan estas cosas que de la noche a la mañana cambiaron? La siguiente, por favor. En esta parte, bueno, que desde el enfoque centrado en la persona, ¿qué es lo que se recomienda igual para la intervención en crisis? Bueno, lo de siempre, ¿no? La aceptación, la empatía, el afecto, el interés por la persona. Este clima de seguridad psicológica que, bueno, ya por el tiempo que pasó ya es más fácil como atender a personas en lugares como propios, como consultorios o salones, espacios donde puedas atender a las personas, pero en los primeros días era muy importante crear ese ambiente de seguridad psicológica con la presencia de uno mismo, porque donde se tenía que ir a intervenir era ahí enfrente del edificio que se había caído. Entonces, la presencia del facilitador era lo que garantizaba este ambiente de seguridad psicológica y que, lo que comentábamos, que comunicara todos estos sentimientos. Y algo que es importante de la intervención en crisis es que aquí en estas intervenciones lo que se espera es que haya una búsqueda de soluciones. Como es más breve, no es como un proceso de, como decía Pepe, más allá de 10 semanas, es importante ayudarle a la persona a que ella misma vaya encontrando qué recursos tiene para enfrentar la situación, ¿no? No es sugerirle, sino que ella misma se dé cuenta por dónde le puede ir buscando, porque también en esa reflexión se va a dar cuenta de qué es capaz. Y es muy importante que la persona recupere esa sensación de, no tanto de control, sino de saber que puede hacer algo frente a esta situación, que yo creo que a la mayoría nos pasó como, pues parece que no tenía control de nada, en ese momento estaba totalmente vulnerable, pero ya pasado el evento es, yo con qué cuento en mi persona para poder abordar esta situación, incluso los que se quedaron sin casa, o sea, ¿qué recursos tengo? ¿Hay algún amigo que me pueda dar asilo temporal? Voy a rotarme en diferentes casas y que surjan de la propia persona. Esto tiene que ser un poquito más rápido y bueno, nosotros ahí estar cercanos con ellos para que se sigan sintiendo acompañados. Sí, y también, bueno, quienes han trabajado con grupos y han facilitado procesos o acompañado procesos individuales, saben pues la importancia que tiene lo que le llamamos los psicólogos el rapport, ¿verdad? La creación de ese clima. Bueno, en estos casos ya tenemos eso ganado porque las personas en general, tanto los que sufrieron directamente algo como los que fuimos afectados de otra manera, estamos abiertos y vulnerables. Entonces realmente es mucho más fácil crear ese clima de cercanía que en otros momentos, porque la disposición ahí está. Realmente, aunque ahorita ya no es igual que el mero día o la semana después, pero sí seguimos bastante abiertos y vulnerables en general, ¿no? Como tocando esa parte de la, la incertidumbre, la fragilidad de la naturaleza humana, ¿verdad? Y eso es
a la vez parte de la oportunidad de la crisis. Está la persona abierta para recibir el acompañamiento, y tal vez personas que en otras condiciones no estarían dispuestas a un acompañamiento, en esta situación lo pueden aceptar más, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, esto es muy importante, la meta terapéutica mínima de la intervención en crisis. Restaurar a la persona al estado en el que se encontraba antes de la crisis. No aspiramos a más. Dejarlo como estaba, ¿sí? Suena muy fácil, pero sabemos que no lo es. Sin embargo, sí es muy claro que no tratemos de ir más allá de eso, de que recupere su equilibrio. Ya si la crisis le detonó otros problemas previos, nos vamos por otro camino, pero por lo pronto no aspirar a que el trabajo de crisis vaya más allá. Y la meta máxima es que mejore el funcionamiento de la persona, que es generalmente lo que sucede, ¿no? Hay mucho la expresión esta de que nos crecemos al castigo, ¿no? Y sí es muy real, mucha gente después de una crisis queda mejor que como estaba, ¿no? Si supo aprovechar la oportunidad, ¿no? Muy bien, la siguiente. Aquí está un diagrama de cómo se va dando el proceso. Las letras están bastante chiquitas, pero a ver qué. Está el organismo humano en un estado de equilibrio y viene un acontecimiento inesperado, la flecha roja que se ve ahí. Después de ese acontecimiento inesperado, se experimenta la necesidad de recuperar el equilibrio. Y puede haber dos caminos. El camino A es cuando existen 3 factores niveladores presentes. Los 3 factores niveladores son una percepción realista del acontecimiento, el segundo es un apoyo situacional adecuado y el tercero, mecanismos de defensa adecuados. ¿Esto qué quiere decir? Percepción realista del acontecimiento. La señora que dijo que su hijo se fue a Canadá, pues no tiene una percepción realista del acontecimiento y por lo tanto está bloqueando los 2 apoyos que siguen. En la columna B veríamos cómo en ese caso no podría tener un apoyo situacional adecuado, ni tampoco sus mecanismos estaban siendo los más sanos, porque estaba recurriendo a la confabulación, ¿verdad? Negar el hecho y confabular, crear una justificación inventada por ella, ¿verdad? Entonces, en el caso de que sí haya la percepción realista, fíjense cómo todos pasamos, aunque sea momentáneamente, por una percepción no realista. Yo iba saliendo del Centro de Desarrollo de la Comunidad y me tocó el temblor en el camino y mi reacción primera fue, qué realista está el simulacro, así, ¿verdad? Pero ya cuando empecé a ver los tubos de la luz moverse, dije, ah, caray, ¿verdad? Pero de momento así hay esa misma confusión nos puede hacer distorsionar esa realidad, ¿verdad? Pero bueno, lo sano es que eso dure muy poquito o que ni siquiera se presente, ¿verdad? ¿Y qué sigue? El apoyo situacional adecuado es lo que vimos como esa reacción espontánea de la gente en donde se daban contención mutua, tal vez algunos se daban autocontención, en fin, pero ahí entra en ese proceso del apoyo situacional adecuado. Y los mecanismos de defensa adecuado, eso ya tiene que ver con la historia de cada quien, con los elementos que tú traes de tu propia vida para enfrentar situaciones de este tipo, que vamos a ver cómo todo esto se relaciona con las etapas del desarrollo, particularmente desde la teoría de Erik Erikson, ¿sí? Bueno, cuando existen los mecanismos de defensa adecuados, el apoyo situacional adecuado y la percepción realista del acontecimiento, se dice que la crisis se resuelve o ya no hay crisis
porque ya la persona puede poner su energía en la solución del problema. Uh-huh. La siguiente, por favor. Bueno, podemos identificar 3 tipos de crisis: las crisis situacionales o circunstanciales, las crisis del desarrollo y las crisis existenciales. Las crisis situacionales o circunstanciales se presentan de manera súbita, pueden abarcar a un número grande de personas y aunque también en algunas haya esa etapa de advertencia, de todos modos el hecho en sí se presenta de modo súbito e inesperado, ¿no? La siguiente. Las crisis existenciales tienen que ver con las grandes preguntas de la vida, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué me puede impedir llegar a donde voy? ¿Qué necesito para llegar ahí? Y todas estas pueden detonarse a partir de una crisis circunstancial, ¿verdad? También, desde luego, las crisis del desarrollo también detonan crisis existenciales, ¿no? Y bueno, el tercer tipo de crisis, la siguiente, por favor, son las crisis del desarrollo, que son las 8 etapas críticas según Erickson. Fíjense, la teoría de Erickson es muy pertinente para todo esto, porque él plantea que para un desarrollo sano, la persona debe de ir superando una crisis en cada etapa de su vida y como resultado de la superación de esa crisis va a adquirir una virtud que le va a permitir seguir adelante en la vida, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, antes de entrar a lo de las crisis del desarrollo, fíjense que algo que compartíamos también en otros grupos es que el sismo es una crisis situacional que ocurre en ese momento y ya, o sea, pero pasa. Todo lo que queda es reconstrucción y ver qué hacemos con un evento que ya pasó. Por ejemplo, otra crisis situacional sería una guerra, ¿no? Que uno no sabe para cuándo va a acabar y la gente se mantiene en estado alerta pues mucho tiempo y eso genera como consecuencias más graves a nivel poblacional, nada más por mencionarlo. Bueno, en las crisis de desarrollo, la primera que menciona Erickson es la de confianza básica versus desconfianza, y bueno, aquí es cuando el niño está chiquititito y básicamente son los padres, la madre sobre todo, quien le va a transmitir si el mundo es un lugar seguro o si no es seguro, y así es como va a percibir el mundo. Y bueno, los que damos acompañamiento podemos ver cómo esto totalmente rige el mundo del adulto, ¿no? Posteriormente. ¿Cuál va a ser la virtud esperada de esta etapa? Pues va a ser la esperanza, o sea, la confianza en que el mundo va a estar bien, en que yo voy a estar bien, en que voy a poder solucionar las cosas. La siguiente, por favor. La siguiente es hasta los 3 años, o sea, como de los 2 a los 3 años, es autonomía versus vergüenza y duda. En la mañana le venía contando a Pepe, yo tengo una hija más o menos por esa edad, que está en yo solita, en no quiero, ¿no? En decir no, no, no. Y es como ellos van probando pues esta parte de la autonomía, o si más bien cuando no los apoyas en esta parte de la autonomía tienen vergüenza o dudas sobre las elecciones que van haciendo. La virtud esperada de esta etapa, la siguiente por favor, es la voluntad. Es esta capacidad de decir, bueno, yo elijo y yo puedo ir a hacer, ¿no? O esto de decir, pues no, esto no quiero. Váyanse fijando qué pendientes traen ustedes cada quien de las etapas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en esta del no, mucha gente tiene pendientes que se manifiestan después en la vida como una dificultad muy grande para poner límites y las consecuencias que eso puede traer, ¿no? Que también esto es muy común en nuestra cultura, ¿no? Quitarle al niño esa capacidad de decir que no, pues es después convertirlo en un adulto que no sabe poner límites, ¿no? Bueno, y en un niño, en un adolescente, etcétera.
Ujú. La que sigue, por favor. Ya más o menos de los 3 a los 5 años, bueno, que esto puede variar, pero esto es lo que dice Erickson, está la crisis de iniciativa versus culpa. O sea, aquí es donde el niño, bueno, puede ir a generar, a crear, o puede sentir, aquí dice, planear y realizar actividades y la culpa de llevarlas a cabo, que ya tienen más habilidades físicas, pero igual y puede como, no, está bien, no hagas eso, te dije que te ibas a caer, ¿no? La siguiente, por favor. La virtud esperada de esta etapa sería el propósito en esto de yo puedo accionar y lograr algo. La siguiente, por favor. Nos vamos rápido por la cantidad de diapositivas que tenemos, pero en cualquier lugar las pueden consultar. En la etapa ya más o menos donde los niños están en la primaria, de 6 a 12 años, está la industriosidad, que también a veces la encontramos como laboriosidad, versus inferioridad. Esta etapa donde los niños están aprendiendo 1000 cosas y bueno, pueden generar que aprenden geografía, que también aprenden matemáticas, aprenden a leer. Y la virtud esperada, la siguiente por favor, es la competencia, donde no competencia como respecto a otros, sino ser competente, digamos, frente a la vida. Entonces igual si más o menos nos quedamos atorados aquí, es este rollo donde nos sentimos más inseguros de mis capacidades para hacer cosas, ¿no? La siguiente, por favor. La supuesta que dice hay 18 años, bueno, ojalá. La adolescencia, ¿verdad? A alguna gente le truena a los 40, ¿no? Sí. Es la crisis de la adolescencia, es confusión de rol versus identidad, ¿verdad? Y aquí identidad no solamente como tradicionalmente se enfoca desde la sexualidad, sino todo lo que implica el apropiarte de tu propia persona y ser tú, ¿verdad? La crisis de identidad se puede manifestar como una confusión de todos los roles que la persona desempeña, ¿no? Por eso es una crisis tan difícil, porque tiene tareas muy grandes y a veces se las avientan solos, ¿verdad? No tienen los adultos que puedan estar con una actitud comprensiva y cercana, sino más bien como que les tienen terror y les sacan la vuelta, ¿verdad? Es como no acercarte a los adolescentes porque se contagian, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí también tienen que elegir carrera, además de la cuestión de la identidad, ¿verdad? También aquí parte de su identidad es ver cómo me voy a situar yo en el mundo, con todo lo anterior que vemos de las competencias y de elegir ya una manera particular de seguir adelante en tu vida, ¿no? La virtud que se desarrolla aquí es la fidelidad. La siguiente, sí, la fidelidad. Y fíjense cómo también cuando observamos el comportamiento de los adolescentes, una de las características que tienen es su capacidad de ser fieles. Traten de criticar a los hijos, a los amigos de sus hijos y verán qué pasa, ¿verdad? ¿Sí? Sus amigos nadie se los toca y es una fidelidad a prueba de todo, ¿no? Y también parte de la crisis no resuelta de la adolescencia, algunos la ven como el comportamiento de infidelidad en todos sentidos, no nada más en la sexualidad, sino traición en las relaciones, incapacidad de comprometerse con un ideal, dificultad para permanecer en un ambiente laboral, etcétera, ¿no? Todo eso serían manifestaciones de la consecuencia de no haber cerrado bien todavía esta etapa, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, que lo ubican de los 19 a los 35, pero como bien dice Pepe, luego a algunos nos puede durar más la anterior, es esta de intimidad contra aislamiento. Aquí es donde la persona intenta vincularse, ¿no?, con alguien más y comprometerse, o no lo logra hacer y entonces más bien se retrae y se aísla. O también lo puede hacer con algún proyecto, por ejemplo, implica
sacrificio y compromiso. A lo mejor una carrera, la carrera que ella escogió, a lo mejor ya como el trabajo para el que se contrató. Y la virtud esperada de esta etapa, la siguiente, por favor, sería el amor. Y si la libra bien, va a encontrar una mayor capacidad de amor para vincularse y entonces sí, intimar con el otro o con algo otro, o sea, un proyecto. La siguiente, por favor. La siguiente etapa se llama generatividad versus estancamiento, de 36 a 65 años, más o menos, a veces se puede retrasar, y es esta crisis donde la persona siente que necesita elaborar, producir algo, ¿no? Como darle algo al mundo, más o menos ya ahí estableció algo de familia, entonces va más hacia los proyectos o incluso hacia su propia familia, si se va a comprar una casa, si va a poner un negocio, o si no puede generar este proyecto, cualquiera que sea, y más bien tiene una sensación de estancamiento. La virtud, si se libra bien esta crisis, la siguiente por favor, sería el cuidado, o sea, como la plantita de le echó ganas y entonces pudo generar este proyecto. Y esta sería la virtud esperada en esta crisis. Y por último, la siguiente, por favor. La vejez, la crisis es la integridad versus la desesperación. Cuando Erickson formuló esta teoría, la esperanza de vida era mucho menor y pues 66 años ahorita, que ustedes digan qué viejos, pues no, ¿verdad? Sí, yo ya me pasé 10, ¿verdad? Entonces, pero el tema de la crisis sí es vigente, ¿verdad? Es la última etapa de la vida y es el enfrentarnos a ver pues qué tan satisfechos nos sentimos, qué tanto se puede integrar todas las experiencias que vivimos y continuar lo que queda de la vida con un sentido de plenitud, de totalidad, ¿verdad? Si se logra llevar bien esta etapa, la virtud que surge, por favor la siguiente, es la sabiduría. Y los que no logran integrar en esta etapa su vida, pues viene la desesperación. Esto puede explicar un poco el por qué la epidemiología del suicidio nos dice que ocurre con bastante más frecuencia en esta edad y en edades en la adolescencia más o menos, pero es mucho más común a nivel mundial en la última etapa de la vida, ¿no?